¿Cuántas veces te has querido rendir? ¿Cuántas veces sentiste que Dios no te escucha tu clamor, tu petición? No te rindas, sigue clamando, sigue buscándole a Dios en ayuno, en oración, en clamor, en noches de vigilia. Sigue buscando a Dios. Dios te va a responder a su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Nunca te rindas, ve tras tus sueños, sueños físicos como también sueños espirituales, metas físicas, metas espirituales. El ser humano, mientras está vivo, pues hay que seguir nuestros sueños, nuestras metas que tenemos. Sigue por conseguir, por lograr, nunca te rindas. En esta vida un día daremos cuenta de lo bueno, de lo malo que hemos hecho. Todos daremos cuenta a Dios. Dios nos dice en su palabra, por sus frutos serán conocidos. ¿Y cuál es el fruto que cada ser humano estamos dando? ¿Cómo estamos? Nunca te rindas, que las opiniones negativas, que no te importe, sigue adelante tras tus metas, tras tus sueños. No sé cuántas veces quisiste rendirte, pero eres muy valiente en seguir adelante, en escalar día a día, porque eso es la meta del ser humano mientras Dios nos da la vida. Muchas veces huimos del propósito de Dios, muchas veces nos queremos rendir. Cuando el salmista David dice, si yo subiese a las alturas, ahí estás tú. Si yo descendiera bajo las aguas, ahí estás tú. Cuando también Jonás quiso huir del propósito de Dios por su desobediencia, terminó en la vientre de un pez. Y así también el ser humano muchas veces queremos rendirnos de ese grande propósito que tiene Dios. Todos nacemos en esta vida con un gran propósito. Tú tienes dentro de ti un gran talento y no lo sacas afuera o no lo ejerces porque en ti hay un miedo, hay un temor. Más te importa lo que dirán los demás, que no te importe lo que dirán. Tú vive, tú haz, tú logra, tú sigue tras tus sueños, ejerce ese don, ese talento que tienes, porque un día vas a dar cuenta a Dios. No lo tengas ese don, ese talento dormido dentro de ti, no te rindas, sigue adelante. Tal vez por una palabra negativa, por un comentario negativo, quieres rendirte, nunca te rindas, sigue para adelante. Porque Dios nos ha dado al ser humano un espíritu de valentía, mas no un espíritu de cobardía. Sigamos adelante. Si algún momento quisiste rendirte, pues dile a Dios, Señor, yo no me voy a rendir, voy a seguir para adelante. Porque el rendirnos en el ser humano pues nos paraliza. Cuando la esposa de Lot vio para atrás, se había convertido en una estatua. ¿Qué significa? Que el volver para atrás, ver para atrás simplemente nos paraliza, nos vuelve en una estatua que no puede hacer nada. Muchas bendiciones.